Muy buenas, pues aquí estamos, soy Javier Vega, si no me conocías, y te doy la bienvenida aquí a mi canal de Zao 3D, en el que me gusta hablar pues de 3D, imagen digital, que en fin, que es todo lo que a mí me gusta. En el vídeo de hoy os quería hablar de la inteligencia artificial porque he estado probando esta semana Midjourney, que es una aplicación, que es la competición, que es digamos el competidor directo de DALL-E, y bueno, está haciendo unas pruebas que me han parecido muy interesantes, y como todo esto pues siempre lleva a debates que vamos a ir discutiendo ahora en el vídeo. Así que vamos al vídeo y vamos a ver de qué hablamos aquí. Estos últimos meses se habla mucho de la inteligencia artificial y muchas veces también con mucho miedo por los grandes avances en este terreno. No sé si recordáis alguna noticia de la que se habló bastante de una inteligencia de Google que su creador o desarrollador afirmaba que estaba tomando conciencia. A ver, como todo esto suele pasar, se magnifica demasiado y la prensa siempre se ha encargado de dramatizar todo tipo de avance tecnológico. Y nosotros parece que queramos que un poco de verdad haya en esas noticias. Nos gustaría que esto se pareciese a lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Pero creo que todavía estamos un poco lejos de eso. De lo que os quiero hablar es de la inteligencia artificial en el arte. Lo que está empezando a sorprender es el uso de la inteligencia artificial en el campo creativo y podemos ver que estas herramientas, vamos a llamarlas así, son cada vez más impresionantes. Este tipo de software crea imágenes en base a una descripción natural. Es decir, como si le dijeras a alguien lo siguiente. Imagina una ballena con alas volando sobre el mar de estilo realista. O imagina los planos de una nave espacial con forma de delfín. Y el software te genera esas imágenes. Las imágenes creadas son totalmente únicas. Ninguna se parece a otra. Y esto hace que la creación artística llegue a otro nivel. El proceso artístico siempre empieza en el mismo sitio, nuestro cerebro. Ese es el punto de partida. A partir de ahí, ya depende de las técnicas y habilidades del artista a la hora de plasmar eso que ha imaginado. Por eso se tiende mucho a criticar que si no tienes habilidad para usar unos pinceles o pinturas, no eres un artista. Pero yendo al punto inicial, tanto la persona que tiene habilidades y conocimientos técnicos de pintura, dibujo, etc., y el que no los tiene, sí que tienen algo en común: la imaginación. Y esto abre la puerta a que muchas personas den rienda suelta a su imaginación y podamos ver esas creaciones plasmadas en imágenes. El debate siempre irá por el mérito de saber usar o no unas herramientas, que no dejan de ser técnicas. Por ejemplo, los lápices o pinceles. Pero de esta forma se le da la oportunidad de expresarse artísticamente a millones de personas sin esa habilidad técnica. Y lo que estamos ganando es lo que nos hemos estado perdiendo anteriormente. Mucha gente con mucha imaginación que no han sabido cómo plasmarlo en un papel o en un lienzo. Ahora esa gente tiene la oportunidad de expresar, pues, esos secretos imaginativos que tienen en su mente y plasmarlo de forma artística. Y para eso, pues, se puede usar esta herramienta de inteligencia artificial. Como he dicho, os estaba hablando de Midjourney. Hace algo más de un mes me apunté a la beta de Midjourney, que es el competidor más directo de DALL-E, del que ya hablaré en otra entrada. Y por cierto, la beta ya es abierta, es decir, que te animo ya a que te pases por la web de Midjourney y empieces a usarlo. La verdad es que es muy divertido y muy entretenido. Tenía muchas ganas de probarlo y ver qué se puede conseguir con esto. Puedo empezar ya con una conclusión.
Es genial como herramienta creativa para buscar y materializar ideas que se te pasen por tu imaginación. Vamos a ver cómo funciona esto de Midjourney, porque funciona con Discord. Muy interesante, muy curioso. El uso de esta herramienta es bastante peculiar, pues no se ejecuta desde una interface web en sí o una aplicación compilada, sino que hace uso de los servidores de Discord. Así, en la aplicación de Discord puedes comunicarte directamente con el bot de Midjourney mediante su chat y empezar a pedirle cosas. Al principio es todo un poco confuso al hacer uso de un chat, ya que hay miles de personas interactuando y tienes que ir haciendo scroll muy frecuentemente para ir encontrando la respuesta a tu petición. Al final acabas acostumbrándote, pero despista un poco al principio. Comentaba antes, al principio, nada de esto está exento de polémica. Somos tantos humanos en el mundo que sería, digamos, imposible una unanimidad en cualquier aspecto. Por lo tanto, se debate en muchos foros si el uso de estas imágenes se debería considerar arte o no. Es un debate que no se cerrará nunca, pues cada opinión tiene su parte de verdad y también su parte de miedo. Miedo a lo nuevo. Y esto va a ser siempre así, con cualquier nuevo avance, con cualquier nueva tecnología. En mi caso, y por eso es una opinión personal, estoy encantado con este tipo de tecnologías. No creo que esto devalúe el arte o el proceso artístico. Para mí es una herramienta valiosa que te permite recopilar ideas gracias a unas entradas o información que le das al sistema. A partir de ahí, tú recibes unas ideas y luego, pues esas las puedes aplicarla a tu arte. A partir de ella tienes una forma de plasmar tu imaginación en algo visible. ¿O crees que los grandes artistas de la historia no han hecho uso de inspiración en otros artistas? En situaciones, en fotografías o ideas de otros. Yo creo que sí, eso es obvio. Todos crecemos y con nuestro crecimiento apilamos conocimiento visual gracias a lo que vemos a nuestro alrededor, que de una forma u otra hacen que trabaje la imaginación. ¿No lo crees así? Bueno, me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios y generar un poquito de debate, que es muy interesante. Por cierto, si no te has apuntado al canal, no te has suscrito, pues este es el momento. ¿A qué esperas? Y si te ha gustado también, evidentemente, házmelo saber con un me gusta. Así que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.